Comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Qué tipo de sistema de medición utiliza tu comunidad para calcular las longitudes y superficies que emplearon para el distanciamiento social? ¿Qué estrategia recuerdas para determinar la longitud y las superficies de terrenos irregulares utilizando los planos? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? Escuchemos algunas respuestas. Veamos la primera interrogante. ¿Qué tipo de sistemas de medición utiliza tu comunidad para calcular las longitudes y superficies que emplearon para el distanciamiento social? Janet, estudiante del 5º grado de una secundaria en alternancia, nos dijo: en mi comunidad, para evitar el contagio, las autoridades, en coordinación con las rondas, cerraron las carreteras para controlar mejor a las personas que ingresaban, permitiendo el ingreso previo cumplimiento del periodo de cuarentena en el local municipal, en el cual estaban distanciados 2 metros, ubicándose en los lugares señalados para el distanciamiento, con el uso permanente de las mascarillas, lavado frecuente de las manos, y por otro lado, en la comunidad no podíamos acercarnos más de 3 pasos unos de otros. Pero antes de la pandemia, cuando salíamos a pastear nuestros animales o trabajar en nuestras chacras, a la hora de almuerzo nos reuníamos para compartir. Ahora, para almorzar en grupo, cada uno coloca su mantada delante y ellos nos separan. Además, ya no intercambiamos nuestros alimentos como antes. Son algunas formas como nos estamos distanciando ahora para cuidar nuestra salud. Ahora continuemos con la segunda interrogante. ¿Qué estrategia recuerdas para determinar la longitud y la superficie de terrenos irregulares en planos? Ahora escuchemos la respuesta de Noemí, estudiante del 5º grado de una secundaria tutorial, quien nos dijo: para hallar el área de figuras planas tenemos varias fórmulas, entre las cuales podemos recordar: el área del triángulo es igual a la base por altura entre 2. El área del cuadrado es igual a su lado al cuadrado. El área del rectángulo es igual al largo por alto. Y el área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor entre 2 por la altura, entre otras fórmulas. Pero para calcular el área de figuras irregulares se tienen otras estrategias, como el método de triangulación y la determinante de Gauss, que nos ayuda a determinar el área de cualquier tipo de superficies. Otra forma es mediante la lectura de los planos reconociendo la escala. Por ejemplo, vamos a calcular el área de una sala a partir de la lectura de un plano dibujado a escala de 1/500. Recordemos que el plano es la representación de la realidad en un tamaño mucho menor. Para una lectura adecuada es importante comprender qué significa la escala. En este caso, la escala es de 1/500 y significa que 1 centímetro del dibujo del plano es equivalente a 500 centímetros o 5 metros de la realidad. Continuemos. Según el plano, la sala es de forma rectangular y tiene 8 metros de ancho, pero no nos precisa cuánto mide de largo.
midiendo con una regla la medida de largo es de 2 centímetros en el plano. Y según la escala del plano, ¿cuántos metros mide en la realidad? Veamos, si 1 centímetro del dibujo en el plano es igual a 5 metros de la realidad, entonces en 2 centímetros tendremos 10 metros, de donde podemos afirmar que el largo de la sala es de 10 metros. Ahora que ya conocemos los valores, podemos calcular el área de la sala. Como es de forma rectangular, podemos multiplicar el largo por el ancho y reemplazando tendríamos 10 metros por 8 metros. Efectuando obtenemos 80 metros cuadrados, lo cual es el área de la sala. ¡Excelente! Lo recordaron, ¿verdad? Sigamos adelante. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En el programa anterior hemos visto que en la comunidad de San Pedro tienen un local comunal donde realizan sus asambleas para tomar importantes acuerdos en bien de la comunidad. Pero falta colocar señales que permitan promover el distanciamiento social. Además, el local tiene forma pentagonal, pero de forma irregular, cuyas medidas según el plano son: por el este mide 12 metros, por el norte 40 metros, por el noroeste mide 8 metros y por el suroeste mide 14 metros y por el sureste 24 metros. Para poder determinar la ubicación de las señales para el distanciamiento social y saber cuántas personas pueden ingresar cumpliendo con esta medida de seguridad, necesitamos calcular el área de este terreno, sabiendo que su plano está dibujado a una escala de 1/100. ¿Qué estrategias podemos emplear para calcular el área del local comunal? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Cómo es el local comunal de San Pedro? La comunidad tiene un local de forma pentagonal, es decir, de 5 lados, pero no es regular, lo cual significa que los lados tienen diferentes medidas. Además, el plano del local está dibujado a una escala de 1/100, de donde podemos afirmar que 1 centímetro del dibujo en el plano es equivalente a 1 metro de la realidad. Como ejemplo, podemos mencionar que 5 centímetros del plano será igual a 5 metros de la realidad. Este dato nos servirá de mucho para resolver este problema. Asimismo, sabemos que las medidas del local son: por el este 12 metros, por el norte 40 metros, por el noroeste mide 8 metros, por el suroeste 14 metros y por el sureste 24 metros. ¿Cómo podemos reproducir la forma del local comunal según los datos que nos proporciona el problema? Para dibujar el terreno en una hoja del cuaderno o una hoja bond, primero debemos dibujar una rosa náutica en una esquina de la hoja.
lo cual nos permitirá ubicar los puntos cardinales de manera correcta. Comencemos dibujando. El lado este del local mide 12 metros. Como la escala es de 1/100, entonces en la hoja puedo trazar 12 centímetros, porque 1 centímetro del plano es igual a 1 metro de la realidad. Muy bien. Sigamos. Ahora trazo los 40 metros del lado norte, y en mi hoja será de 40 centímetros. Continuemos. Ahora los 8 centímetros del lado noroeste. Seguimos con los 14 centímetros del lado suroeste. Y finalmente los 24 centímetros del lado sureste. ¿Lograste dibujar? ¡Excelente! Seguramente te resultó una figura irregular de 5 lados. Ahora, coloquemos a cada vértice una letra para mejorar nuestra comprensión al momento de resolver el problema. Entonces, el pentágono será una figura de A, B, C, D y E, donde el lado AB mide 24 metros, BC 12 metros, CD 40 metros, DE 8 metros y EA 14 metros. Con los datos comprendidos podemos responder la pregunta del problema. ¿Qué estrategias podemos emplear para hallar el área del local comunal? Vamos a hallar el área del local por el método de triangulación y la lectura de planos a escala, para lo cual ubicamos un punto O en el interior de la figura. Este punto puede acercarse al centro de la figura. Luego unimos cada vértice de la figura con el punto O, obteniendo 5 triángulos. ¿Lo conseguiste? ¡Perfecto! El triángulo 1 sería AOB. El triángulo 2, BOC. El triángulo 3, COD. El triángulo 4, DOE. Y el triángulo 5, EOA. Además, cada lado del pentágono sería la base del triángulo. Ahora recordemos la fórmula del área del triángulo. El área del triángulo es igual a la base por altura dividido entre 2, de donde observamos que necesitamos conocer de cada triángulo su base y su altura. Como ya conocemos las medidas de las bases de los 5 triángulos, ¿cómo calculamos la altura de cada triángulo? Como estamos trabajando en un plano dibujado a escala de 1/100, podemos determinar la altura trazando una línea perpendicular del punto O a la base. Y la medida de esa línea, que se expresa en centímetros, será la medida de la altura expresada en metros. Iniciemos con el triángulo AOB, cuya base es AB, que mide 24 metros. Y trazamos la altura desde el punto O, una recta perpendicular al lado AB. Luego medimos esa recta con una regla y mide 8 centímetros, lo cual significa que en el terreno mide 8 metros. Con estos valores hallemos el área del triángulo AOB, el cual es igual a base por altura sobre 2. Reemplazando sería 24 por 8 entre 2. Y efectuando resulta 96 metros cuadrados.
Continuemos con el triángulo BOC, cuya base BC es 12 metros. Ahora determinemos la altura, trazando una recta perpendicular desde el punto O a la base BC. Y midiendo con una regla obtenemos 18 centímetros, lo que significa que la altura del triángulo BOC mide 18 metros. Y reemplazando en la fórmula resulta el área del triángulo BOC es igual a 12 por 18 entre 2. Efectuando obtenemos 108 metros cuadrados. Seguimos con el triángulo COD, cuya base mide 40 metros. Y la altura la determinamos como en los casos anteriores, resultando 6 metros. Y reemplazando en la fórmula obtenemos 40 por 6 entre 2. Efectuando obtenemos 120 metros cuadrados. Continuamos con el triángulo DOE, cuya base DE mide 8 metros y su altura mide 14 metros. Reemplazando en la fórmula estos datos tenemos que el área del triángulo DOE es igual a 8 por 14 entre 2. Efectuando resulta 56 metros cuadrados. Finalmente, el área del triángulo EOA, cuya base es EA, mide 14 metros y su altura es de 10 metros. Reemplazando en la fórmula tenemos que el área del triángulo EOA es igual a 14 por 10 dividido entre 2. Y efectuando resulta 70 metros cuadrados. Por lo tanto, conociendo el área de los 5 triángulos, podemos calcular el área del local comunal, sumando las medidas de las 5 áreas. Veamos. 96 metros cuadrados más 108 metros cuadrados más 120 metros cuadrados más 56 metros cuadrados más 70 metros cuadrados resulta 450 metros cuadrados, de donde podemos concluir que el área total del local comunal es de 450 metros cuadrados. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Te pedimos que elabores el bosquejo del local de tu comunidad, en el cual puedas distribuir las señales para el distanciamiento social, determinando el área del local, las distancias de las señales, el aforo de las personas, con la finalidad que cumplan con las recomendaciones sanitarias, contribuyendo con el cuidado de la salud de tu comunidad. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 11, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre el cálculo de áreas de figuras irregulares. Luego,
Resuelve los problemas de las páginas 42 y 43 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problema 5.